medievales a través de la colección sigilográfica del Archivo Municipal de Tudela. Natural de Tudela, se graduó en Historia y Patrimonio por la Universidad de Burgos en el año 2024 y actualmente cursa el máster en Identificación, Análisis y Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad de Valencia. Durante la carrera siempre dirigió su interés a temas de historia medieval y para su trabajo final de máster tiene la suerte de estar llevando a cabo la catalogación y puesta en valor de la colección sigilográfica del Archivo Municipal de Tudela. Este trabajo ha despertado su interés por la emblemática y en particular por la sigilografía medieval del Reino de Valencia, de Navarra, lo que le lleva hoy a querer difundir aquí esta pieza del patrimonio tudelano. Sin más, don Daniel tiene la palabra. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y, en primer lugar, agradecer a la Real Asociación de Hidalgos y a sus colaboradores y al comité de este congreso por, en primer lugar, aceptar una ponencia de alguien como yo que se encuentra en un estadio predoctoral. Incluso soy un alumno de máster, este trabajo realmente lo defiendo el mes que viene, entonces para mí una verdadera suerte estrenarme en el mundo de los congresos y la investigación en este tan insigne lugar. Entonces, como me han presentado, os voy a hacer un recorrido de la sigilografía del Reino de Navarra a través de los sellos particulares del Archivo Municipal de Tudela. Entonces, presento el índice. Primero os voy a explicar por qué estoy haciendo esta ponencia, por qué he hecho este trabajo, y luego voy a seguir la ordenación que hizo don Faustino Méndez Pidal, al que se rinde homenaje en este congreso, en su corpus medieval de sellos de Navarra, que ha sido la obra insigne que sin ella yo no hubiese podido hacer este trabajo. Bueno, siguiendo pues sellos reales, jurisdicción, particulares, comunidades civiles y eclesiásticos. En primer lugar, ¿por qué estoy aquí? Pues como han dicho, mi trabajo final de máster, en nuestro máster nos piden como elegir un bien patrimonial en concreto y hacer un trabajo propuesta sobre ello. Entonces yo acabé eligiendo la sigilografía del Archivo Municipal de Tudela, los sellos, que se encontraban sin catalogar. Yo conocía que existían, no sabía cuántos, pero sabía que estaban sin documentar. Entonces aproveché y dediqué a mi trabajo para la catalogación y también para la puesta en valor. La catalogación, más que una propuesta, ha acabado siendo una catalogación real, ya que no he propuesto la catalogación de los mismos, sino que los he catalogado los 169 sellos que se conservan en el Archivo Municipal de Tudela. Y como parte de la puesta en valor, más allá de otros modelos que se proponen en el trabajo, que no voy a entrar, como la fotogrametría y otras tecnologías más modernas, pues está la manera más clásica, que es hacer charlas y difundir el bien patrimonial en cuestión, como estoy haciendo ahora mismo aquí. Y por otro lado, este congreso me venía perfecto, porque además de ser sigilografía, se rinde homenaje a don Faustino Méndez Pidal de Navascués, que, como he mencionado antes, sin esta obra, sin su corpus medieval, realizado también en colaboración de Miquel Aguirre y Esperanza Ochoa, yo no hubiese tenido ni la precisión de las descripciones que él hizo, ni las referencias para identificar muchísimos de los sellos, que muchos de ellos se presentan y si no tienes mucha idea, pues no sabes de quién son, pero gracias a la comparación mediante este manual yo he podido identificar la gran mayoría de los sellos, que muchos de ellos los pudo ver él en persona, porque él fue al Archivo Municipal y al Catedralicio y muchos de los sellos están recogidos en este corpus. Entonces, sin más dilación, un poco de contexto sobre el Archivo Municipal de Tudela. El Archivo Municipal de Tudela es uno de los dos archivos tudelanos, que componen el municipal y el catedralicio. El catedralicio también tiene unos fondos sigilográficos muy importantes, pero en mi trabajo me he centrado en el municipal, al que he tenido acceso y colaboración de los archiveros de Íñigo y Gregorio, al que les quiero agradecer también toda su ayuda. El Archivo Municipal de Tudela presenta una documentación prácticamente coetánea al momento en su conquista en 1119 por Alfonso I el Batallador de Aragón y de Pamplona, todavía no era Navarra. Prácticamente 20 años después ya aparecen los primeros documentos, pero para los sellos nos tenemos que ir a 1250. En 1250, el sello de Teobaldo I, que os voy a enseñar ahora a continuación. Entonces, desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, pero con pinzas, sé que voy a hablar de los sellos navarros medievales, pero también me salgo un poco a la Edad Moderna,
ya que voy a hablar también de sellos de Fernando el Católico y luego los dos únicos sellos de plomo que hay en el archivo, que son 2 bulas papales, son las 2 del siglo XVI y una del siglo XVIII. Entonces se extiende porque el catálogo no he marcado el catálogo en la Edad Media, sino que he cogido todos los sellos. De estos 169 sellos se conservan la mayoría pendientes, todos, quitando 3 excepciones, placados, son todos pendientes, y que excepcionalmente se conservan todos, con 2 excepciones, todavía unidos a su pergamino. Que es, pues sabéis que a principios del siglo XX hubo este proceso en el que los archivos por conservación se separaban, pero en el Archivo Municipal de Tudela, tal vez, al ser la escala municipal más baja, no llegaron esas directrices. Entonces, se han mantenido unidos. ¿Y en qué documentos se han conservado? Pues en el fondo del Archivo Municipal hay 2 series, la serie A y la serie B. En la serie A se conservan todos estos pergaminos con importancia jurídica, privilegios, amojonamientos, acuerdos de villas, documentos que se conservaban con mucho ahínco al final, y son los que se han conservado en buenas condiciones y con sellos. En la serie B, sin embargo, son pergaminos de uso más cotidiano, como transacciones, etcétera, que ahí es donde realmente estarían los sellos particulares, que sin embargo a lo largo del tiempo se fueron empleando como cubiertas de libros, y en los últimos 30 años se han ido recuperando, pero claro, todos los elementos externos se han perdido. Y además de esos sellos, como pongo, hay 11 fragmentos como el que ven en la foto, que pues, no se pueden identificar ni saber si son sellos separados o tal. Bueno, los tipos de sellos a los que vamos a entrar ahora son en mayor cantidad los sellos reales, en un número 57, seguidos de las comunidades civiles, 53 sellos, hay muchísimos sellos de concejo en el archivo. Luego particulares en número 30, 19 eclesiásticos y 10 de jurisdicción, que vamos a ver ahora. Empezando con los sellos reales, me gustaría hacer una mención a los primeros reyes de Navarra en sellar, que eran Sancho VI y Sancho VII. Sin embargo, de sus sellos en el Archivo Municipal de Tudela no se han conservado. Me consta, a través de la obra de Faustino, que el sello más importante de Sancho VI el Sabio se conservaba en el Archivo Catedralicio de Tudela hasta principios del siglo XX, en el que fue pedido para una exposición temporal en Pamplona y no ha regresado. Entonces, quería anotar, porque es rara la falta de estos sellos, porque sobre todo Sancho VII residió en Tudela, donde ganó el apodo del encerrado en sus últimos años de vida. Y bueno, eso, al final tenemos que ya pasar a la casa de Champaña, el sobrino de Sancho VII, que claro, con él se produce una verdadera ruptura dentro de lo que hablamos de sigilografía, porque los anteriores reyes estaban siguiendo las costumbres de los reinos peninsulares, pero él, que viene del norte de Francia, trae las tradiciones sigilares que se destilan allí. Cambios que introduce él, pues la orientación anglo-francesa, el propio tipo de escudo, en vez de ser el escudo grande normando, este es un escudo triangular bastante más pequeño, la orientación y sobre todo el uso del contrasello. Es el primer monarca que introduce el contrasello en Navarra y, si no me equivoco, del resto de reinos también, porque es el que lo trae directamente de Francia. Y lo vemos aquí como el anverso ecuestre de guerra y contrasellado con las armas de Champaña. Él coge este elemento que casi se ha perdido en la impronta del archivo municipal, coge este elemento que usaba Sancho VI en su escudo blocado, lo que va a ser llamado las cadenas, pero que era un elemento de decoración que usa el rey, y luego él, Teobaldo, lo recoge y lo pone en su escudo. Y ya va a ser Teobaldo II, que el sello que se conserva suyo está en un estado bastante malo, como podéis ver, pero ya es el que extiende del escudo a las armas y va a pasar a ser el emblema identificativo del reino. El sello que se conserva está en muy mal estado, y esto es una cosa que quería hablar, porque hay muchos sellos que tal vez desde el desconocimiento del archivero en cuestión de hace tiempo, para proteger los sellos de su deterioro se colocaron estas cubiertas de plástico, que son una solución rápida y ciertamente ha prevenido la destrucción del sello, pero a la larga, además de que no se ven, es que hay muchos sellos que no hemos podido identificar porque es que no se ve lo que hay. Y abrirlos en algunos casos es muy peligroso porque están fragmentados y, claro, por ejemplo, en este sí que lo pudimos abrir, estaba ya fragmentado, no fue de mi mano, pero bueno, se puede ver ahí en ese fragmento de arriba la parte del caballo de la parte de abajo, ya con las armas de Navarra, y este reverso grande de las armas de Champaña.
Teobaldo II solo se conserva este sello y ya tenemos que ir a su hermano, Enrique I, que gobernó pocos años, del que se ha conservado de nuevo unos sellos en un estado bastante lamentable, pero que sirven para identificarlo perfectamente. Y dentro de una catalogación, da igual el estado en el que esté, hay que catalogarlo absolutamente todo. Entonces, ¿qué introduce Enrique I? Porque mantiene el tipo, pero introduce en el contrasello y en su sello secreto, ya no va a representar solo las armas de Champaña, sino que introduce el dimiedado, el partido de Navarra y Champaña, de los dos, como se ve en el sello del documento 2301. Y luego esos grandes sellos de módulo que son similares a los de su hermano, pero con este contrasello partido y un reticulado en el fondo, que se deja ver un poquito debajo de la leyenda. Se me ha olvidado mencionar que ese es el sello de Teobaldo, ¿no? Como este, de aquí que me di cuenta ayer. Y no he mencionado, los dibujos que estáis viendo son los dibujos de Juan Antonio Fernández, que fue un erudito tudelano que en el siglo XVIII, en el año 1700 aproximadamente, se le encargó la ordenación de la casa consistorial y de su archivo para trasladarlo del archivo de la catedral a de Tudela. Y él era un apasionado de la sigilografía y dibujaba los sellos. De hecho, se le encargó la ordenación del archivo de la Orden Duclés, del que los dibujos que se conservan de esos sellos son de Juan Antonio Fernández. Entonces, en uno de sus libros de dibujos, todos estos sellos, que los ponéis sin nombre, son muchos de ellos los que él veía del archivo municipal de Tudela, entonces de la casa consistorial. Si pasamos ya a la siguiente casa, no me he olvidado de Juana I, solo que no se conservan sellos suyos. Es una de las grandes carencias del archivo municipal y es que de las reinas no se conservan sellos más que de Catalina de Foix, únicamente. Y uno de Juana de Valois, esposa de Carlos II de Breux, pero es un sello de la corte. Ella sella, pero usando un sello de la corte, entonces no es su sello personal. Juana casa con Felipe I, Felipe IV de Francia, I de Navarra, del que tampoco se han conservado sellos, pero hemos visto unos muy similares antes, en los que él no representaba las armas de Navarra en su sello. Él era rey de Francia y luego de Navarra, y así lo dejaba constar. Y de hecho la única referencia a Navarra en sus sellos era en la leyenda. Con Luis Elutín esto cambia, y ya él introduce también el escudo partido Francia-Navarra. Veis como los tres sellos de Luis Utín que se conservan son como el que están ahí a la izquierda. El que el rey ha perdido la cabeza y los elementos decorativos no se conservan, pero permite su identificación. Y a través de también comparación con otros sellos y los dibujos ya se puede cerrar. Para Faustino, el sello de Luis el Obstinado era un momento trascendental en la sigilografía del Reino de Navarra, porque él, de influencia aragonesa, era algo que ya se hacía en Aragón y creo que en Castilla, usa el sello Majestad en anverso y le pone el sello de reverso en ecuestre, subrayando así su condición a Majestad Rey y ecuestre como también era conde, sobre todo Champaña y Brie, que los había heredado de su matrimonio, que a partir de Felipe I pasan a ser parte del realengo francés, porque él los absorbe, pero para subrayar su doble condición de rey y conde y duque y todo lo que fuese, básicamente. Entonces es un modelo que a partir de él se va a seguir repitiendo durante todos los monarcas. Sus sucesores, Felipe II y Carlos I, se conservan también este tipo de sellos en un estado pues, también bastante malo. Es lo que en vez de su sello ecuestre se conserva este contrasello o sello secreto en el que se pone el escudo totalmente con las armas de Francia y en principio el carbunclo son estos puntos que se encuentran así en los lóbulos. Entonces, Faustino veía ahí el carbunclo, en sus descripciones lo pone así. Y también quería destacar que este de aquí, el de la derecha, el del 103, es un sello de Carlos I o Felipe II, no se sabe, pero que se encuentra unido a un documento de Carlos II de Breux, de casi 50 años más tarde, que posiblemente se deba a que se perdiese el sello y el archivero del momento lo colocase ahí sin saber que no correspondían los sellos. De nuevo, nos falta la reina con la que casa Felipe III de Bruges, Juana II, no tenemos un sello suyo, y de Felipe III casi que tampoco. Lo único que conservamos es este pequeño fragmento, pero bueno, era un tipo igual al de Luis el Obstinado, solo que actualizado con las armas de Breux. Y ya damos el salto a
Carlos II y Carlos III, que son los reyes de Navarra que con diferencia más producción sigilar han tenido, por lo menos en el archivo de Tudela. Y también porque se muestra cómo la Cancillería de estos reyes había logrado una complejidad muy grande. Y ellos llegaron a hacer muchas matrices que usaban de manera simultánea en la Cancillería. Que si tenían el gran sello, como el que aquí se conserva, este pequeño fragmento, que solo se ven las rodillas y el león sobre el que estaba sentado el rey, el de arriba a la derecha. Bueno, sí. Que era un sello también como los de los anteriores, solo que ya introduce este elemento también de la cera verde, que queda muy vistosa y muy bonita, y que a partir de Carlos II va a ser el material reservado para los documentos de mayor solemnidad. Y la parte de atrás encontramos este también escudo cuartelado, Hebreux Navarra, que era un sello de la corte. También otra cosa que pasa aquí es que Carlos II, Carlos III y en adelante van a usar sus sellos personales contrasellándolo muchas veces con los sellos de la corte. Entonces, no he podido yo ver cuáles eran las pautas para usar cuál sello o si iba más enfocado, depende de la necesidad. Pero en muchos sellos pues se usa, por ejemplo, estos eran contrasellos del rey Carlos II. Sin embargo, aquí los encontramos como el sello único, o el anverso, además de un sello monofacial que no tiene dos caras. Este es un tipo de sello. Se introducen también los sellos en ausencia del mayor, nueva matriz que se hacía mandar para, en teoría, usar este sello cuando no se tenía acceso al sello mayor, que es como el que veis en el lugar del centro, y luego el sello secreto, como es el 111, el último, que ese sí que era el sello ya más personal del monarca, porque el resto ya eran prácticamente matrices asumidas por la Cancillería, el que el monarca no trataba tanto directamente. Carlos III fue, además, se alcanza un nivel de estético altísimo. Me he recordado mucho a los que habéis enseñado de Pedro IV el Ceremonioso. Yo creo que son de clara inspiración, tanto en el retablo como en las flores que envuelven al caballero. Y este sello, además, que está partido, es uno de los documentos más importantes de Tudela, que es en el que Carlos III, en 1390, concede el estado de ciudad a la villa de Tudela, transformando de villa a ciudad. Y no es menos, usa su gran sello tanto en su anverso como en su reverso. Pero muchas veces el gran sello de majestad lo encontramos contrasellado con este sello que vemos aquí arriba del ángel sosteniendo las armas de Navarra Hebreux, que no es el sello personal, es el sello de la corte. Tal así lo pone en la leyenda. Y abajo vemos otro modelo de sello secreto en el que se introducen los lebreles también, que es el animal de la casa de los Hebreux. Y también quería poneros el dibujo que hace Juan Antonio Fernández sobre este sello, que es una verdadera delicia, simplemente. Pasando de nuevo, otra reina que nos falta, Blanca, la nieta o la hija de Carlos III, que también sellaba. Sin embargo, tenemos sellos de su marido Juan II de Trastámara. Otro escalón más en la complejidad y en la belleza de estos sellos. El retrato ecuestre, ahora la leyenda se rompe y se vuelve una filacteria que se entrelaza dentro del sello. Y además el propio sello de la corte que lo contrasella también adquiere un módulo mucho más grande y se enmarca dentro de un retablo también al estilo del gran sello de majestad. De nuevo hay otro dibujo de Juan Antonio Fernández y abajo estos sellos en caja, que eran también sellos este era sello secreto de Juan II, este era sello secreto. De Juan y Blanca existe un sello muy bonito que es al estilo del de Carlos I con Juana, en el que se encuentran los dos reyes, bueno, y también los católicos, se encuentran los dos reyes entronizados. Pues ellos también usaron un sello parecido, del que tampoco han llegado al archivo municipal. Catalina de Foix y Juan de Albert prácticamente reutilizan matrices que usaban sus antecesores. De hecho, este grande de la izquierda os sonará porque es el mismo que Juan II, solo que con la leyenda adaptada a Catalina y Juan. Porque en el anverso, el anverso no es uno en majestad, este es el anverso, el ecuestre, y el reverso es uno de la corte, de nuevo.
Y este del medio ya se introduce, siglo XV, estamos estos sellos secos, en el que esto sí que está la leyenda a Catalina, este sello del centro. Sin embargo, si vemos las armas, sigue siendo un escudo en el que solo se ven las armas de Navarra y Evreux. No se ha actualizado las armas del escudo a toda la complejidad que había adquirido con el Ducado de Albret, de Foix, de Bern, todos estos. Sin embargo, en el sello personal de Catalina no está introducido. Y estos son hasta los últimos reyes de Navarra. Sin embargo, también que he incluido los sellos de Fernando el Católico, que están muy fragmentados y de los que no he encontrado referencias, porque es el sello a partir de 1513, en el que me queda a mí la duda, y si alguno sabe, se le agradecería muchísimo. No sé si en estos sellos se habrá incluido las armas de Navarra dentro del escudo de armas de Fernando el Católico, porque además, como veis, no ha sobrevivido la parte en la que debería estar. En el primero se dejan ver las armas de Sicilia y Aragón. En el del centro se ve la cruz de Jerusalén un poco, y en el de la derecha solo ha sobrevivido un poco de la corona. Se ve que son los tres tipos de la misma matriz, pero no sabría decir si está ya las armas de Navarra o no. Y además, como Faustino no cubre a Fernando, no tengo referencias. En Navarro del Archivo Histórico Nacional se habla de este otro sello, que este es de la Cancillería que reside en la Real Corte. Pero sería esta matriz. Yo creo que por la forma es diferente, también la corona es diferente. Entonces parece que eran matrices diferentes. Pero bueno, me estoy adelantando. Simplemente aquí hago un pequeño balance. La casa que más sellos tiene en el archivo, evidentemente, es la de Evreux, y el resto está más o menos equilibrada. Los sellos reales de jurisdicción, y voy yendo rápido, pues eran otros sellos que introduce la corona para plasmar su administración. El sello del rey establecido en la villa es un sello propio que solo se ve en la península en el Reino de Navarra, porque es un sello que traen los reyes capetos del norte de Francia de sus dominios. Es algo parecido al sello auténtico, porque era un sello que se colocaba para darle más fuerza a un documento. El rey establecía a unos tenedores en las villas que guardaban este sello del rey, y a través del pago de una tasa que además percibía directamente la corona, se podía colocar este sello que daba más fuerza al documento. En el caso, por ejemplo, de que no se tuviese un sello, esta era una buena forma de validarlo, ya que estamos en esta época, el siglo XIV, en el que, como habéis hablado antes, ya es un momento en el que la supremacía del sello es clara. O sea, si tú no sellas un documento, no es válido. Entonces, para quien no lo tuviese, o si era un documento especial que se le quisiese dar más fuerza, pues se pagaba este sello y se colocaba. Y lo vemos de dos momentos muy diferentes: 1319, prácticamente cuando se instaura, y el de la derecha, 1491, que ya es un sello seco pendiente. Y luego lo que he mencionado antes del sello de la corte. Estos sellos de la corte también los traen los reyes capetos, y son pues un sello que usaba en el ejercicio de su poder cualquier miembro del gobierno de la curia de la corte. Esto que incluye principalmente gobernadores, reinas, etc. Por ejemplo, los colegas que han sobrevivido en el archivo siempre están a nombre de los gobernadores o como en este ejemplo de Juana de Valois, de la reina, que está rodeado en unos lóbulos con los 4 tetamorfos, que es un sello verdaderamente impresionante. ¿Esto para qué se hace? Según dice Faustino, pues elimina el personalismo que tenía el gobernador, porque desde la Casa de Champaña el rey gobierna desde fuera, entonces introduce un gobernador. Entonces, para que se vea al reino más que al propio gobernador, que luego enseñaré unos sellos de los gobernadores, para el gobernador en el ejercicio de sus poderes usa y representa con este sello al reino y no a sí mismo. De esta manera se homogeneiza más el poder. Lo que venía diciendo del sello de la Cancillería, que reside en la Real Corte, es después de la conquista, en el momento en el que se abole el resto de sellos y se usa este, que al final no es un sello del Reino de Navarra, es un sello de Fernando el Católico, que va a sobrevivir a Fernando el Católico, ya que el 216-01 es un documento de 1525 entitulado con Carlos I, pero que usa este sello y se tiene constancia que lo usó durante todo el gobierno de Carlos I.
Así termina el recorrido por los sellos reales. Ahora, pasando a los particulares de una manera rápida, han sobrevivido unos 30. Y el sello particular, al final, es el testimonio más interesante de la sigilografía para estudiar su expansión por todas las capas sociales. Esto en el Archivo Municipal de Tudela no se refleja tanto debido al volumen, pues son tan solo 30 sellos, pero son buenos sellos que siempre pertenecieron a gente con oficios importantes. Entonces, no representa, como por ejemplo en el corpus medieval de sellos, que hay casi 800 páginas de improntas y matrices diferentes de todos los oficios y escalas diferentes. Pues en estos casos, principalmente los sellos que sobreviven son jueces, gobernadores, oidores, recaudadores de cuentas, entonces gente también de poder. No, evidentemente no tanto, pero bueno. En este caso encontramos los sellos de los jueces, en el que Teobaldo I establece 4 jueces para reparaciones de contrafueros en la villa de Tudela y nombra a estos 4 jueces, en los que en el año 1254 se conservan 3 documentos diferentes dados por estos jueces, en los que hay 17 sellos de estos jueces que se van repitiendo. Os he puesto aquí, el primero es el prior de la Santa Cruz, un tipo eclesiástico más que particular, y luego vemos los de Juan Pelegrín y Gil Baldovín, que eran de la familia de los Baldovines de Tudela, un linaje muy importante que se representaba con este mulo embriagado. Y luego, por último, Ponce Moritania, que ya introduce un emblema heráldico, simplemente con este escudo con una banda. Según Faustino, los sellos particulares de Navarra tenían 3 tipos. Los más altos, que eran los ecuestres de personajes más nobles, después los que usaban elementos heráldicos y, en tercer lugar, los que usaban un elemento figurativo que luego acabaría desplazándose a otros elementos. En el caso de los baldovines, podemos ver en la Catedral de Tudela cómo ellos, que fueron promotores de la construcción de la misma, colocan su elemento distintivo en los capiteles, como vemos en los capiteles de la Catedral de Tudela, o en el sepulcro de uno de los miembros de los Baldovín, que está enterrado en el claustro románico de la catedral. Después, otro documento de jueces, que voy a pasar más rápidamente, lo mismo, Pedro Sánchez de Monteagudo, gobernador de Navarra en 1275, establece otros 4 jueces porque se ve que la reparación de agravios del 54 no había sido suficiente. Va a ser como una petición constante de los tudelanos de ponernos jueces, ponernos jueces, ponernos jueces, que desde Sancho VI que nos estáis agravando y no nos estáis reparando. Y hay muchos documentos de pleitos y jueces de este tipo. Aquí vemos ya elementos heráldicos, el del centro, el de Raimundo Gómez de Tarazona, en forma de escudo, con una cruz ensanchada, bastante bonito, y todos ellos están dibujados también por Juan Antonio Fernández. Y vemos 30 años después a otro Baldovín, que es otra persona diferente, que ese es Juan Pérez Baldovín también. Bueno, estos son los documentos que hay, estos son otros árbitros, ya mucho más pequeños, 30 años después. Los particulares gobernadores, este de la izquierda es de Pedro Sánchez de Monteagudo, uno de los ricos hombres del reino, del linaje de Cascante. Bueno, de Monteagudo, pero era señor de Cascante. Se produce la unión de 2 linajes de ricos hombres en su persona. Y de hecho el emblema del águila es de los Cascante, más que de los Monteagudo. Él dimite porque estamos en un contexto de convulsión social, la guerra de la narrabarrería, el rechazo al rey extranjero francés. Después de la dimisión de este Pedro Sánchez llega Eustaquio de Beaumarchais, que era un gobernador francés, que tenemos su emblema muy fragmentado, pero he puesto la imagen del sello del corpus donde se ve entero. Otros elementos, como la moda del escudo inclinado con cimarra de Andrés Deán, de consejero del rey Carlos III, y otro como Remigio de Goñi, que era Deán, era eclesiástico, pero usaba un sello particular. Ya pasamos a los concejos, que es donde está una de las partes más ricas del archivo. También Faustino habla de 2 tipos de sellos de concejo. El antiguo, que era el que tenía un módulo más grande y 2 caras, como vemos aquí, en los casos de Estella o San Juan de Apey de Puerto, y luego el tipo nuevo, que eran sellos monofaciales de una sola cara y de menor módulo. Vemos aquí los de Estella y San Juan de Apey de Puerto, y luego en los tipos viejos he puesto este, que representa la Universidad del Burgo de San Fermín y la población de San Nicolás, que tenía un sello conjunto, aunque eran 2 burgos diferentes. La Guardia, Olite, propia Tudela, como el que he puesto al principio, o el de Villava, que es curioso porque usaban a su patrón San Andrés y su martirio para identificarse. También tenemos el resto de uno de los sellos de la Junta de los Infanzones, pero bueno, que la identificación me la podéis discutir, pero lo hemos querido ver ahí
el borde del libro con las manos que juran. Y en el documento está en la Junta de Infanzones, o sea, su sello estaba. Y corresponde en el orden de mención, al final. Y es un sello que solo sobreviven 4 improntas en todo. Y aquí he puesto los sellos, que son los documentos que son espectaculares, con este que tiene hasta los 15 sellos pendientes. Finalmente, los sellos eclesiásticos, que se conservan unos 19, de obispos de Tarazona, principalmente, porque si sabéis, Tudela reino de Navarra, pero acabó en la diócesis de Tarazona hasta prácticamente el siglo XVIII, entonces sus obispos están muy presentes en el archivo. Ahí vemos los pequeños sellos del Prior de Santiago y Guardián de San Francisco de Pamplona, en el que en el de la izquierda se usa la imagen de la Ascensión y en el de la derecha se usa la estigmatización de San Francisco, del ángel, dándole los estigmas. Y a la derecha un cabildo tudelano anónimo que ni siquiera está mencionado en el documento. Y finalmente enriquecemos los fondos del archivo con los sellos procedentes de la donación de Amigos del País del convento de Tulebras, en el que de 26 documentos de entre el siglo XIII y XV se han conservado 4 sellos, que además son una importante adición porque los sellos eclesiásticos son escasos en el archivo municipal y también porque introducen por lo menos 2 sellos femeninos de abadesas, que también es raro. Y ahí vemos uno de un abad de Veruela, una anunciación que está sin identificar, no he tenido aún la oportunidad de leer el documento, y luego María López de Mendoza y una abadesa Teresa, que tampoco hemos podido encontrar el apellido todavía, pero que se representan las dos con el báculo. Y aquí las bulas, los únicos sellos de plomo, que como veis el de Gregorio está muy carbonatado, está en un estado bastante malo, y el de Clemente XI ya en el siglo XVIII. Y bueno, al final lo que quiero hacer aquí con este recorrido es que se vea la importancia que tiene la sigilografía también en un nivel municipal. Muchos archivos municipales esconden unas colecciones muy valiosas que, sin embargo, como en el caso de Tudela, están sin catalogar. Y el manual que he usado, el catálogo que he usado yo de referencia para encontrar los sellos es de 1947. Y en el progreso del 47 a 2025 se han perdido 10 sellos que a saber qué ha pasado. Entonces hay que subrayar la importancia de estas catalogaciones de archivos municipales y también del sello como un elemento histórico de primer orden. Un elemento, como ha dicho el profesor antes, oficial, y es un documento valiosísimo de la historia, para el arte, para los usos, para las mentalidades, para las sociedades. Al final, es importantísimo al final del día. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, don Daniel. Muy interesante su exposición sobre un archivo poco conocido quizás desde Madrid y poco investigado hasta la fecha, pero que nos trae la esperanza de que esas investigaciones van a continuar hasta ir descubriendo todos ellos. ¿Alguna pregunta quieren hacer? Daniel, muchas felicidades, muchas felicidades, sobre todo nos anima a los que ya somos un poco más mayores que haya gente que venga detrás de nosotros para hacer estas cosas. Nos da mucha envidia a otros países como Francia, que tiene la base de sigila y tal, y que nosotros estamos intentando conseguir que en España se haga algo parecido, pero todos son problemas y todos son complicaciones. Por tanto, todo lo que sea animar a la gente a que, oye, yo tengo el archivo de Tudela, o yo tengo el archivo de Olite, o yo tengo el de la catedral, que se pueda hacer y darlo a conocer, pues es lo mejor, porque además, como tú has dicho, son elementos tan frágiles que sabemos que se terminan perdiendo. Antes Eugenio nos hablaba de las lápidas que hay en muchos sitios, que es que vas andando sobre ellas. Pues claro, después de 10 años ya no se lee nada de lo que hay. Bueno, pues con los sellos, los de plomo ya sabemos lo que les pasa, y los de cera, pues tal. Y no hablar de los de placa, que muchas veces desaparecen. Por lo tanto, muchas felicidades con todo esto. Y ahora, dos cosas. ¿Tenía el escudo de Navarra y el sello de Fernando el Católico? Pues hay que mirarlo. Quiero decir, sabemos que en la catedral, lo pone también don Faustino, enseguida se puso el escudo como has puesto tú, el sacado de internet, con lo cual
Puede ser que sí, pero ahí habría que a lo mejor medir para ver si junto a las armas de Nápoles pues aparece o no aparece, pero claro, en los trocitos que hay, pues podemos suponer o podemos hacer una hipótesis, ¿eh? Yo desde luego creo que sí, porque es la manera explícita de Fernando de decir, soy rey de Navarra. El Papa me ha nombrado rey de Navarra y por tanto puedo utilizar las armas. No tendría mucho sentido que no lo pusiera. Pero claro, hay que comprobarlo, indefectiblemente. Y luego te quería preguntar, porque no lo he podido ver muy bien, en el primer sello que has puesto de Teobaldo, ¿qué es lo que hay al lado del escudo del contrasello? No sé si son pequeños camafeos o cosas sigilares, no sé exactamente. Pues gracias más al dibujo de Juan Antonio Fernández se puede ver que en el lado izquierdo son como dos figuras humanas y a la derecha no sé si es como un dragón o algo así. Da igual lo que sea, quiero decir que puede ser, porque es la época, como Alfonso X tiene el famoso sello de los camafeos, el grande de Alfonso X tiene 4 camafeos romanos. Entonces, todos sabemos que la antigüedad clásica, Roma, no sé qué, pues siempre da prestigio y tal. Entonces, podría ser, habría que mirarlo y tal, que fueran pequeños camafeos. Te lo digo por si lo puedes ver o lo puedes mirar en algún otro sitio, Sal, porque, ya digo, por comparación con lo que se hace en Castilla, porque cuando lo vi digo, ¿y eso qué es? No me sonaba nada orgánico en el sentido de normativo, legislativo, ¿qué puede aparecer ahí? Entonces, cuando dos figuritas, un caballito, tal, pues a mí lo que me parece es que puede ser un camafeo. Claro, tengo que mirar, porque igual Faustino en el catálogo dice algo, pero ahora mismo no lo tengo en mente. Vale. Y sobre lo de Fernando también, no he puesto una foto de un sello de cera verde que usa Fernando, que también es como la apropiación de la cera verde, que ya era parte de la Cancillería de Navarra, y él lo usa para decirles que soy yo. Pero también pequeño, ¿no? No es ecuestre, es pequeño. Era más pequeño. Lo que pasa es que lo que se conserva son 3 fragmentos en los que no hay nada. Por eso ni siquiera lo he puesto. Y están además en plástico, como a muchos de los del archivo municipal, pero sí que parecía de un módulo grande. Igual era el suyo ecuestre, pero en cera. Qué pena. Ya, eso es una pena enorme. Pero no se puede hacer nada con lo que se... Bueno, ahora ya sabes, con la inteligencia artificial le das una cosita, pero claro, eso es un invento. Claro, eso es un invento. Si se lo va a inventar, eso mejor. Es un invento. No nos lancemos por ese camino, pero de verdad te quiero felicitar por todo el trabajo que estáis haciendo y bueno, si lo vais a publicar y tal, avisadnos. Espero de estas cosas. Que el ayuntamiento... Hombre, de todas maneras hay que recordar y hay que contar a Faustino. Tudela es el lugar donde él dice que aparecen por primera vez las armas. Sí, el fondo rojo del que se coge. En teoría están ahí en la catedral. Los capiteles de la catedral, ¿no? Que también están solos las de Navarra y divididas las de Navarra, con champán. O sea que ahí hay que venderlo bien, Sobre todo diciendo que no son las cadenas, que eso es una mentirijilla, pero ahí está la bloca con lo que va a ser luego el origen de todo el escudo. Sí, eso lo habla todo en su artículo de los emblemas personales de la catedral, que también es clave para el tudelano. Bueno, que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues nada más, muchas gracias por su intervención.